Efectivamente, lo que ha pasado con la cooperativa CREA ha visibilizado una circunstancia en el sistema de la economía popular y solidaria que debe ser reforzada para cada uno de los son cuentavientes, cuentaahorristas. Pero concretamente, por la situación o circunstancia que me encuentro esta mañana, es un sector que no se visibilizó, un sector que de cierta forma quedó abandonado, y fueron los trabajadores de la cooperativa CREA, personas, alrededor de 350 familias que se quedan sin el sustento diario que se había establecido. Si bien es cierto, estimado Rubén, se han realizado las liquidaciones a los trabajadores y efectivamente lo que esperamos es que desde el liquidador se pueda cumplir con cada uno de los derechos que se han establecido, pero hubo concretamente un derecho que no estuvo presente, un derecho que no fue reconocido, y por lo que hemos acudido nosotros, y digo nosotros, represento alrededor de 100 funcionarios de la cooperativa CREA que teníamos o tenían la necesidad de que esos derechos puedan ser respetados y que la entidad, en este caso con el liquidador, pueda entregar esos dineros. ¿Qué dineros estamos hablando? ¿De depósitos de ahorros que ellos también tenían en la cooperativa? Concretamente, mi estimado Rubén, hubo un fondo que no fue regularizado o establecido por parte de la cooperativa en su momento y ahora del liquidador. Y hablamos concretamente de un fondo privado de cesantía que tenían los trabajadores. Los trabajadores, al ser o formar parte de la institución, tenían derecho a este fondo privado, que no era otra cosa que un fondo de ahorro para cuando se desvinculen de la institución, ¿sí? Generado, y eso estaba debidamente normado en la entidad financiera a través de un manual de gestión administrativa, se denominaba así el documento. O sea, era un derecho adquirido que tenían los trabajadores. Adquirido totalmente. El problema resulta, o cómo se creaba este fondo, estimado Rubén, para conocimiento de todos los radioescuchas y sus personas. Este fondo se generaba de un descuento mensual de rol de pagos. O sea, pagaba el mismo trabajador, no es que la cooperativa le daba. Había un porcentaje de la cooperativa y un porcentaje del rol de pagos. Ese era el beneficio que se habría establecido durante años, que se manifestaba este beneficio. Entonces esto iba generándose como un ahorro, cesantía privada, para cuando terminen y salgan del trabajo. Ahora resulta que en el mes de abril del 2024, 30 de abril del 2024 concretamente, se realiza una transacción de los fondos privados de cesantía que tiene cada uno o tenía cada uno de los trabajadores a los certificados de aportación de estos. Sí, es decir, ¿cuál era el fin en ese momento de la entidad financiera? En incrementar el patrimonio de la institución, claro, el capital entra social. La quiebra, el certificado de aportación es el que pierde porque somos responsables los socios, así es el fondo. Efectivamente, el certificado de aportación, como usted bien lo señala, haciendo un símil con el derecho societario, es el aporte que hace cada socio a su empresa, con el que gano o con el que pierdo. Así es. Entonces, al realizarse esta transacción, primero una transacción que no fue autorizada, no hubo ninguna autorización de manera verbal, peor escrita, ya estamos vulnerando derechos constitucionales. Pero más allá de eso, en abril del 2025, el Consejo de Administración de ese entonces, ya uno de los últimos, la verdad, con gerencia de ese momento, toman la fatal decisión que para poder seguirse beneficiando a costa de los trabajadores, decía yo en audiencia, eliminar este fondo privado de cesantía, desaparecer de la normativa de la institución. Es más, cambiaron el nombre del manual que regulaba este derecho adquirido. ¿Cuál era el afán o el fin? Que esos dineros se queden certificados de aportación, se incrementó el capital social a costa de los trabajadores y desconocer este derecho. Lastimosamente vino la intervención, posterior liquidación, y lo que usted bien señaló hace un momento, esos dineros prácticamente quedaban inobservados por los trabajadores de la CREA. Y le hablo de ahorros importantes para cada uno que tiene su proyecto de vida, le hablo de personas que han estado trabajando 10, 15 años, que han podido acumular 30,000, 40,000 dólares, entre otras. Bueno, son valores significativos, Andrés. Totalmente, que efectivamente es por lo que se luchó y se planteó una acción constitucional, una acción de protección para prevalecer esos derechos. Se pasaron ya todas estas audiencias. ¿Cuál fue el resultado final de esto? Le debo comentar que desde que decidimos iniciar la acción de protección en contra de la cooperativa de ahorro y crédito CREA, uno iba siendo testigo de los diferentes dramas que viven las familias. Cada persona que llegaba a firmar la demanda tenía una historia distinta, una historia inclusive cargado de nostalgia por lo que estaba sucediendo con la cooperativa. Tengo personas, clientes y amigos de la institución a la cual defendimos, que se dedicaban a captar inversionistas y que ahora decían: hemos perdido credibilidad. Entonces el drama de cada uno era distinto. Presentamos una acción de protección
en donde consideramos que se vulneraron varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la propiedad, el derecho a un debido proceso, el derecho al trabajo, también en el respeto irrestricto a la remuneración y a la seguridad jurídica. Es lo que decíamos, señor juez, eso es lo que se ha vulnerado. Porque no estamos frente a una exigencia de un derecho laboral, porque no es un derecho laboral, fue un derecho adquirido de un beneficio de plata de ellos que se quedaba mes a mes con el rol de pagos. Y efectivamente pasamos dos audiencias, la primera de fundamentación hace 15 días más o menos, en donde compareció el liquidador de la cooperativa, compareció también la CEPS como órgano de control, y nosotros en calidad de accionantes haciendo prevalecer este derecho. Y efectivamente el día de ayer el juez de la causa, que haciendo un parangón debo destacar mucho la actividad que realizó el juez, en este caso juez constitucional, porque se dio el tiempo para administrar justicia, tutelar derechos, efectivamente, una sentencia muy bien motivada, más allá de que nos fue favorable, pero una sentencia en donde el juez se dio el tiempo de analizar todo lo que pasaba alrededor de los trabajadores. Y ayer tuvimos la sentencia en primera instancia beneficiosa para nosotros, se ha aceptado esta vulneración de derechos constitucionales, se ha declarado esa vulneración y se ha ordenado por parte del liquidador, que llama la atención porque en audiencia el liquidador y la CEPS, entiendo que el ejercicio es la defensa de los derechos, pero la defensa de los derechos era en desconocimiento de este derecho que tenían los trabajadores. Lo que llamó la atención, pues desde el órgano de control el llamado a estar vigilante a que estos derechos se respeten. Y como le decía, con mucho agrado obtuvimos una sentencia favorable el día de ayer para continuar con la ejecución y que estén respetados los derechos de los trabajadores. Andrés, tengo una duda sobre el tema. Se da la sentencia, ¿no es cierto? Pero usted dice, reconoció ya la institución sobre este tema en el caso del liquidador. Quiere decir que ellos no van a apelar esta sentencia. Porque podrían apelar, ¿no es cierto? Correctamente. Siguiendo un proceso, hay una apelación que se podría establecer. Estaremos expectantes a ver qué es lo que sucede. El día de ayer, dentro de la sentencia, podía haber ya un pronunciamiento por parte de los demandados, en este caso Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, en la persona de su liquidador, y la CEPS como ente de control, agente revisor nada más. Puede haber una apelación, pero el día de ayer no se pronunciaron, era un momento oportuno también para poder plantear una apelación, no se manifestaron. Esperamos que efectivamente, más bien ante esta sentencia no exista una apelación, sino que se respeten aquellos derechos. Tanto más, estimado Rubén, que el proceso es público, no es información de carácter restringida, pero dentro de la audiencia la misma entidad reconoce la existencia de este fondo de cesantía, porque no lo negaron. Es más, hay un documento de una certificación que emite la CEPS ante el pedido de este defensor técnico en audiencia de que se certifiquen la existencia de los fondos, a quienes les corresponden y el valor de cada uno. Y efectivamente la entidad emite ese documento, reconoce ese hecho. Lo que tenemos que hacer en este momento, estimado Rubén, es solicitar el cumplimiento y la ejecución de esa sentencia. Pues en materia constitucional y específicamente en acción de protección, la sentencia que ha sido emitida no suspende su ejecución, así plantean una apelación. Vamos a estar vigilantes de ese tema y que se complete el derecho que ha sido reconocido y restablecido. Qué bueno. Por otro lado, me quedó también la inquietud, usted mencionaba, de que aparte de la clase de los trabajadores, que son 350, pero usted defiende a un grupo nada más, hay temas que le ha tocado conversar con quienes han sido perjudicados dentro de la cooperativa. ¿Qué es lo que dice la gente perjudicada? Porque también hay personas que hasta el día de hoy no han sido notificadas con la devolución de sus dineros, o cuál va a ser la expectativa de la devolución de estos dineros. Claro, efectivamente. Es necesario saber y entender que ante una situación muy grave como fue la liquidación de una entidad financiera que en los últimos años habría crecido mucho, formaba parte del segmento 1, ya en términos técnicos y estadísticos, el cierre de la cooperativa CREA es muy complicado el análisis para el sostenimiento y la fiabilidad del sistema de la economía popular y solidaria. Entonces, frente a ese tema, lo que sucede es que la gente va a estar ansiosa de la devolución de sus dineros, y así debe ser. Todo proceso de liquidación, estimado Rubén, y eso sí tengo que reconocerlo y establecerlo, no compete directamente a lo que realizo en defensa de los trabajadores, pero el proceso de liquidación ha ido siguiendo los parámetros que establece la norma, que establece la ley.
desde una administración temporal y una suspensión de actividades que lo que busca es analizar cómo está la cooperativa, cuáles son los activos, pasivos y una posible transferencia, con el afán de ¿qué? De devolver ese dinero a los socios. En gran parte, en un gran porcentaje de eso se ha logrado ya, mi estimado Rubén, la mayoría de socios de la cooperativa de ahorro y crédito CREA han sido transferidos, por decirlo así, a otras entidades financieras, lo cual llama la atención también dentro de un proceso de liquidación, que otras entidades hayan podido beneficiarse, o más que beneficiarse, acoger a estos socios. El momento o la situación que este momento afronta la cooperativa es la devolución y sostén de esos socios cuyos montos de dinero son bastante elevados, que superan los 100.000, 150.000 dólares, llegando a socios que tienen 500, 800.000 dólares en algunos casos, que no son muchos, se habla de 450 más o menos o aproximadamente que se tendrían que establecer. Y la sensación de este grupo de personas, porque también tengo una asesoría directa con 5 personas de las que se encuentran dentro de ese grupo, es la devolución. ¿Qué se nos ha manifestado? Que la devolución tendrá que ser paulatinamente mediante fases, estableciendo qué activos quedaron en la cooperativa y en algunos casos esperar la venta de ciertos activos, que la cooperativa lo tiene. Estamos expectantes, la gente está ansiosa todavía, pero ya se ha cumplido con algunas devoluciones, tanto a nivel COSEDE y las transferencias que se han hecho a otras cooperativas.